Bien, muy buenas tardes. Soy el doctor Enrique Ruiz, yo soy médico cardiólogo y vamos a desarrollar conmigo la parte de fisiología cardiovascular. Y el primer tema está en relación precisamente al tema de endotelio vascular. Este tema se pone porque ha habido todo un cambio del punto de vista de la fisiología y de la fisiopatología a raíz de comprender la importancia y la trascendencia que tiene el endotelio. Esta estructura endotelial, pues por muchos años ha sido considerado sencillamente como un elemento prácticamente inerte, que no tenía pues mayor función que la de evitar la extravasación de sangre, pero no ejercía ningún otro tipo de actividad. Pero en los últimos ya 20 a 30 años esto ha ido cambiando poco a poco y ahora es todo un concepto fundamental, porque en cardiología lo que buscamos es llamar la atención a fin de proteger lo que denominamos órganos blancos. Protegemos el cerebro, protegemos el riñón, protegemos el corazón, que son órganos blancos. Pues bien, ahora hay que proteger a este endotelio, que desde el punto de vista cardiológico nosotros lo consideramos como un órgano. Sabemos que no lo es, porque como ustedes ven en estas imágenes, lo que vemos es un conjunto de células, una monocapa de células endoteliales que está tapizando el interior de todos nuestros vasos sanguíneos. Es una monocapa. Y bueno, como un conjunto de células lo que tenemos es un tejido. Pero en cardiología tiene tanta importancia esta estructura que nosotros hablamos incluso de un órgano endotelial. Esto es una cuestión particular de los cardiólogos y decimos que este es un órgano porque cumple una serie de funciones y que también, dada su trascendencia, hay que protegerlo. Así como se protege el cerebro, el corazón o el riñón, debemos proteger el endotelio. Y si este endotelio funciona mal, hay que tratarlo para revertir esta disfunción endotelial. Entonces, hay un concepto bastante diferente a considerar a esta monocapa como sencillamente un elemento pasivo. No, es totalmente diferente, es una estructura activa, permanentemente, día a día, segundo a segundo, este endotelio está ejerciendo una función que es bastante compleja y que todavía no se conoce en toda su magnitud. Pues bien, de esta estructura es la que vamos a hablar, una estructura que si nosotros juntamos el más de trillón de células que tiene, vamos a encontrar una estructura que pesa incluso más que el hígado, pesa más de 1,5 kilos, ¿no? Pero su importancia no está en cuántas células son o cuánto pesa. No, ahí no está su importancia. Está en todas sus funciones que ejerce esta estructura. Que si bien en un primer momento uno hablaba, como se puede observar en ese gráfico, esta simple monocapa, este conjunto de células endoteliales, que uno podría decir que si uno lo grafica es algo aparentemente simple. Es una estructura muy simple, pero que desde el punto de vista funcional, más bien es muy compleja. Es muy compleja. Y que, como les digo, hasta el momento no se termina de conocer a profundidad esta estructura. Y para poder cumplir sus funciones, el endotelio tiene una serie de propiedades. Si nosotros tenemos un conjunto de células que van a producir una sustancia que viaja a través de la sangre y que actúa a distancia, pues estamos hablando de que esto probablemente sea una glándula endocrina que produce una hormona que viaja a través de la sangre y que actúa en órganos a distancia. Pues bien, el endotelio no es una glándula endocrina, pero sí tiene función endocrina. ¿Por qué? Porque el endotelio es capaz de producir sustancias que van a utilizar la sangre como medio de transporte y que van a ejercer su efecto
a distancia. Entonces decimos de que el endotelio tiene una propiedad endocrina. Pero también se acuñó este otro término, paracrino. ¿Qué significa? De que las células endoteliales pueden producir mediadores que van a actuar sobre células cercanas. Paracrinos, células cercanas, como pueden ser las células musculares lisas. O también pueden tener propiedades autocrinas e intracrinas, sustancias que ella misma produce para actuar sobre sí misma, o producir sustancias que en el interior del endotelio funcionan. Entonces, estas propiedades de endocrina, paracrina, autocrina e intracrina le va a permitir a esta estructura cumplir sus funciones. Y la primera función compleja que se conoce de esta célula endotelial es el tono vasomotor. ¿Quién es el que regula que el vaso esté abierto, vasodilatación, o en vasoconstricción? Pues ahora sabemos que es el endotelio. El endotelio es el que regula la pared del vaso. Determina que si esta pared se engruesa o no. Se favorece o se inhibe su crecimiento. A través del endotelio, las lipoproteínas, algunas pueden desplazarse, como el LDL, que tiene que ver mucho con el proceso de ateroesclerosis. También tiene que ver con los fenómenos de trombosis y de trombolisis. Función muy importante para diversas enfermedades. Y finalmente el endotelio tiene que cumplir una función antiinflamatoria. Estas son algunas de muchas funciones más que se le da al endotelio. Estas quizás son las más importantes y vamos a empezar evaluando la función vasomotora. ¿En qué consiste esta función vasomotora? Pues bien, esta es la representación de una pared arterial, es un diagrama donde se puede observar al endotelio, que es una monocapa muy simple, y por debajo hay un espacio subendotelial. Ambos constituyen lo que se llama la capa íntima o interna. Y después tenemos la capa media, que es quizás la más evidente, que es la capa muscular lisa, que es la capa que prácticamente uno cuando hace un corte de una arteria es lo más evidente, es lo más grueso. Y finalmente, la adventicia, que es la parte externa. Si bien esto es un diagrama, acá sí lo podemos ver en un corte histológico. Pero igual, lo que sigue llamando la atención en la pared arterial es la capa media, las células musculares lisas. Mientras que la íntima, donde vamos a tener el endotelio y el espacio subendotelial, pues es muy pequeña esa capa. Y externamente tenemos la adventicia. Si yo quisiera esto comparar con una pared común, pues los ladrillos, el cemento, la estructura prácticamente de la pared, ¿quién es? La capa media. La capa media muscular es eso, es la estructura de una pared que podemos tener. Pero ¿qué representaría en esa pared el endotelio? Pues lo que representaría el endotelio es la capa de pintura. Una delgada capa que está en la parte interna de las paredes. Esa misma delgada capa está en la parte interior de las paredes de las arterias. Y allí podría yo hacer también una reflexión. ¿Qué es lo? El endotelio tiene que cumplir, como hemos dicho, estas funciones vasomotoras, regula el crecimiento de la pared, tiene un efecto antiinflamatorio. Tiene que cumplir esas funciones. Y son funciones muy importantes. Pero, cuando hablamos de una pared común que tenemos en nuestras casas, en las diferentes construcciones, ¿qué es lo primero que se daña? ¿Es el cemento? ¿Son los ladrillos lo que se daña? No. Lo primero que se daña en una pared es la pintura. Es lo primero que se daña, es lo más frecuente que se daña. Por eso hay que estar lavando las paredes o volviendo a pintarlas. Y es una delgada capa, sí, es una delgada capa.
pero es lo primero que se daña. Pues en nuestras arterias, ¿qué es lo primero que se daña? No es la capa media, no es la capa muscular. Lo primero que se daña, el endotelio. Pero acá el endotelio juega un rol fundamental, pues, porque tiene una serie de funciones. Entonces, este endotelio ahora va a empezar a funcionar mal. Y se va a llamar a eso disfunción endotelial. Y podemos rápidamente entender por qué se produce la disfunción endotelial. Porque lo primero que se va a dañar en nuestras paredes arteriales, producto de que la sangre que circula es una sangre de un sujeto hipertenso, diabético, fumador. Pues bueno, esa sangre que tiene todas estas características no favorables para nuestra salud va dañando al endotelio. Lo va ensuciando, por así decirlo. Y el endotelio empieza a funcionar mal. Entonces, esta es una comparación prácticamente con algo real. Nuestras paredes arteriales, igual que cualquier pared, y el endotelio está representando una delgada capa, que al ser muy expuesta a la circulación, se puede dañar. Pues bien, si bien cuando uno ve una arteria y ve el movimiento que existe de vasodilatación y de vasoconstricción, pues lo primero que uno trató de estudiar y de evaluar fue precisamente la capa media, porque la capa media es la que se contrae y se relaja. Y entonces, al estudiar precisamente esa capa media, el ion más importante de la fibra muscular es el ion calcio. Entonces, más o menos, en los 70, lo más importante era el ion calcio, ion que tenía que ver con la unión de la actina con la miosina, que tenía que ver con el potencial de acción, que tenía que ver con la coagulación. Sí, pues el ion calcio es muy importante. Y en el caso de la fibra muscular, todavía mucho más. El calcio permite que la actina y la miosina se puedan unir. Pero su participación es igual. Pues esto va a depender del tipo de fibra muscular. Si nosotros didácticamente dividimos en estos tres tipos de fibra muscular, tenemos la fibra muscular esquelética, que es muy semejante a la cardíaca, pero ambas son diferentes a la fibra muscular lisa. Podemos nosotros dividir didácticamente la fibra muscular lisa en dos tipos. La fibra muscular cardíaca y esquelética, donde existe lo que se llama la estriación transversal, donde la actina y la miosina se disponen en una forma ordenada, paralela una sobre otra, y que determinan esta estriación transversal que caracteriza tanto al músculo esquelético como al cardíaco. Muy diferente a la fibra muscular lisa, donde la actina y la miosina se disponen en forma de malla. La distribución es diferente. Pero esos son cambios estructurales, o sea, así son las fibras. El calcio lo que tiene que hacer es ingresar y permitir la unión de la actina con la miosina. Sí, pero este proceso no es tan sencillo. Vean ustedes qué pasa en la fibra muscular lisa. El calcio tiene que interactuar con la calmodulina. Y esta unión calcio con calmodulina lo que hace es activar. Va a permitir que la miosina quinasa, que es una enzima inactiva, se transforme en una miosina quinasa activa. Si ustedes recuerdan, las enzimas más o menos tienen el nombre del lugar donde funcionan. Entonces, gracias a la llegada del calcio y por su interacción con la calmodulina, esta unión calcio-calmodulina permite que la miosina quinasa inactiva se active. ¿Y qué hace la miosina quinasa? Como su nombre lo dice, miosina, actúa sobre la miosina. ¿Y qué le hace a la miosina? Lo fosforila. Es decir, permite que el ATP le entregue un fósforo a la miosina y el ATP se transforma en ADP. ¿Qué ha hecho? Ha fosforilado al filamento grueso llamado miosina. Y cuando la miosina recién está fosforilada, cuando recién se fosforila, recién se puede unir a la actina generando la contracción.
Entonces vean que el calcio, finalmente, si uno simplifica todo esto, el calcio lo que hace es interactuar, por así decirlo, en forma simple, sobre la miosina, sobre el filamento grueso. ¿Por qué? Porque va a permitir que el filamento grueso se fosforile. Pero ¿qué pasa más bien en la fibra muscular cardíaca o en la estriada? El calcio lo que hace es interactuar con la troponina C. La troponina C es parte de la actina. O sea, lo que hace el calcio es entrar y se une a un sitio de la actina que se llama troponina C. En ese sitio se une. Y cuando entra y se une a esta troponina C, recién esa actina se va a unir a la miosina, favoreciendo la contracción. Entonces vean ustedes, es el mismo ion, es el ion calcio. Pero vean cómo, dependiendo del tipo de fibra, su función es totalmente opuesta. Si uno simplifica todo ese cuadro, en la fibra muscular lisa, como les dije, el calcio finalmente está haciendo algo a la miosina, al filamento grueso que lo fosforila. Mientras que en el caso de la fibra muscular cardíaca o estriada, el calcio lo que hace es interactuar ¿con quién? Con la actina, con el filamento delgado. Algo tan simple, pero vean ustedes cómo es la naturaleza de nuestro organismo. Se unen a dos sitios distintos. En la fibra muscular lisa van con el filamento grueso y en el músculo cardíaco y estriado con el filamento delgado. Es el mismo ion, sí, es el mismo ion, pero funciona totalmente diferente. Bueno, son las cosas de la naturaleza, pues, ¿no? Entonces, si acá nosotros tenemos la representación, en cambio, ya no de la fibra muscular lisa, sino de la cardíaca, donde vamos a tener, pues, que los cardiomiocitos, que las fibras miocárdicas, unas con otras, están interrelacionadas y tienen que funcionar como una unidad. Eso es importante. El músculo tiene que, porque son un montón de fibras musculares. El corazón es un conjunto de fibras musculares y estas fibras musculares, finalmente, cuando empiezan a trabajar como un sincicio, como una unidad que se empieza a activar en el nodo sinusal, avanza por las aurículas, sigue hacia los ventrículos, pero en forma ordenada. Y entonces se supone que la información iniciada en el nodo sinusal tiene que viajar de un cardiomiocito a otro, de una fibra muscular a otra. Y por eso es que es importante que esta unión entre un cardiomiocito y otro lo conozcamos. Ellos están unidos a través de estos discos intercalados. Estos discos intercalados permiten que este conjunto de fibras musculares cardíacas o de cardiomiocitos funcionen como una sola unidad, como un sincicio. De tal forma que una fibra muscular se conecta con otra y con otra y con otra y la información va avanzando y avanza a través de unos sitios que se llaman uniones o hendiduras gap, que son sitios de baja resistencia. ¿Para qué? Es de baja resistencia para que el estímulo pueda avanzar rápidamente de un cardiomiocito a otro y a otro y a otro. O sea, precisamente en estos discos intercalares hay sitios por donde la información va a ir avanzando rápidamente porque son zonas de baja resistencia. Esas son las llamadas hendiduras gap o uniones gap. Pero también tiene que haber un elemento que le dé resistencia a que cada fibra esté unida a otra, y esos son los desmosomas. Entonces, los desmosomas, pues, son lo que da la resistencia, la fortaleza para que este corazón sea una sola estructura. Mientras que las uniones gap son rutas más bien de baja resistencia para que rápidamente la información pase de una fibra a otra y así todo el corazón se active o se relaje. Entonces, en este diagrama, en esta representación, en esta figura, ustedes pueden ver que
entre fibra y fibra, entre cardiomiocito y cardiomiocito, vamos a tener los discos intercalares y que dentro de esos discos intercalares las uniones gap son los sitios por donde viaja rápidamente la información. Información que es muy importante porque al final un cardiomiocito tiene que activar a otro y a otro y a otro y generar una respuesta. Entonces, cuando tenemos nosotros esta representación, que uno puede ver, pues, la dilatadora también produce constrictoras. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio lo determina el endotelio. Ya que este endotelio va a producir, por un lado, sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico, factor hiperpolarizante, prostaciclina, acetilcolina. Pero por el otro lado tenemos sustancias vasoconstrictoras, la endotelina, el tromboxano A2, los radicales libres. Entonces vean ustedes que el endotelio es un órgano fundamental para los cardiólogos porque es el que mantiene la homeostasis vascular. Mantiene el equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción, entre formar un trombo y evitar que se forme un trombo, en que permite que la arteria se remodele o que la arteria no se remodele. Trata de mantener un equilibrio. Eso es lo que hace finalmente pues este endotelio. Trata de mantener un equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y las constrictoras. Abre y cierra los vasos. Pero ese es un efecto agudo. Cuando este efecto agudo se perpetúa, es decir, las sustancias vasodilatadoras o las sustancias vasoconstrictoras van a perpetuarse, se van a sintetizar en forma permanente, ahí lo que va a hacer es favorecer la remodelación, el endurecimiento de las arterias. Ahí va a cambiar esto, porque se va a favorecer el engrosamiento. Por un lado, vamos a ver ahora cómo se produce el crecimiento de las paredes arteriales. Una cosa es abrir y cerrar arterias, que es una cuestión rápida y pasajera. Pero en cambio, cambiar estructuras toma más tiempo. Toma mucho más tiempo. Pues bien, estas mismas sustancias vasodilatadoras evitan que las arterias se endurezcan, mientras que las sustancias constrictoras favorecen que estas sustancias, que estos mediadores propicien finalmente la hipertrofia de la pared arterial. Eso es lo que va a suceder. Vean ustedes, esta es una arteria normal, de una persona normal, y vean la de un paciente que es hipertenso. Esta arteriola está engrosada, tiene mucha presencia de estructuras que van a hacer que la pared arterial se endurezca y se engrosce. ¿Y cómo es que se produce ese engrosamiento? La angiotensina 2, por ejemplo, les decía que permite formar IP3 para que el calcio salga del res. Pero también hay otro brazo que tiene que ver con el diacilglicerol. El diacilglicerol hace que la proteína quinasa C finalmente se produzca la hiperplasia, la hipertrofia de las fibras musculares lisas. Eso es lo que va a suceder. Cada vez que se va a sintetizar el IP3, se sintetiza el diacilglicerol. ¿Y qué hace el diacilglicerol? Permite la hipertrofia, la hiperplasia celular. Eso es lo que va a permitir. Cada vez que se forme un IP3, a la vez vamos a tener este efecto sobre la pared muscular. Pues bien, no solamente tenemos sustancias vasoconstrictoras que están teniendo el efecto como la endotelina, un efecto rápido. También vamos a tener a la angiotensina 2 y también vamos a tener al tromboxano A2. Entonces vean ustedes que no es solamente una sustancia lo que produce el endotelio, produce otras, tromboxano A2, angiotensina 2, y todo eso lo que va a hacer finalmente es favorecer la contracción y la mitogénesis, es decir, la hiperplasia celular.
Entonces, ¿cómo es que este endotelio juega un rol importante en la pared arterial? Muy fácil. Las mismas sustancias vasodilatadoras hacen que las arterias no se endurecen, mientras que las sustancias constrictoras hacen que las paredes se endurecen. ¿No? Ya sabemos eso. Pues bien, va a depender de nuestro organismo y de ciertas circunstancias en que uno u otro va a predominar. Si las vasoconstrictoras predominan crónicamente, la arteria se va a engrosar, se va a hipertrofiar. Pero si predomina más bien las sustancias vasodilatadoras, ellas evitan que se vaya a producir un engrosamiento de la pared. Entonces, el endotelio, ¿qué hace? Regula, pues, por un lado, el engrosamiento o lo inhibe. ¿Qué tiene que hacer el endotelio? Mantener un equilibrio. Y ese equilibrio se puede romper cuando el endotelio está enfermo. Vayamos a ver en relación a la permeabilidad del LDL o de las grasas. Pues la grasa tiene que viajar a través de la sangre. Pero la grasa no es soluble en el agua, en el plasma, en la sangre. Entonces, el organismo lo que tiene que hacer es crear una estructura en donde la grasa que quiero transportar la envuelvo con una cubierta proteica. Tengo la grasa en el interior y le pongo una cubierta proteica. Es como si fuera una encomienda. ¿Qué transporto? Grasa, pero le he puesto una envoltura proteica que permite esta parte proteica de que pueda viajar a través de la sangre. Y a eso es lo que se llaman las lipoproteínas. Esas son las lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas es la forma como nosotros tenemos para que la grasa se mueva en todo el cuerpo. Pues bien, si nosotros tenemos una lipoproteína que las conocemos, quizás la más conocida, es el llamado LDL colesterol, el Low Density Lipoprotein, que es el LDL, que transporta fundamentalmente colesterol. Esa LDL, esa lipoproteína que está viajando a través de la sangre, puede entrar a través del endotelio. A través del endotelio. ¿Y qué va a hacer? Va a dejar su contenido. ¿Cuál es su contenido? Grasa, colesterol. Y por lo tanto, pues las arterias se van a llenar de grasa. Pero ¿quién nos defiende? El HDL. El HDL lo que hace es retirar la grasa que dejó el LDL. Y de esa manera no tenemos grasa en nuestras arterias. El LDL nos dejó grasa, sí, pero nuestra protección, el HDL, lo limpió. Por lo tanto, no tenemos problema en nuestras arterias. Pero vean ustedes que acá está esta delgada capa endotelial. Células endoteliales monoplanas. Estas están en contacto con la sangre. Sangre de un paciente hipertenso, de un diabético, de un fumador, de uno que consume drogas, toxinas, qué sé yo. Todos los días esa sangre pasa por esas paredes endoteliales, esa delgada capa endotelial, que es como si fuera nuestra capa de pintura de nuestras paredes en las habitaciones. Si nosotros estamos que ensuciamos todo el día, pues va a llegar el momento en que esa pintura se malogra. Igual va a pasar con el endotelio. Producto de la presión, del tabaco, de la diabetes, etcétera, etcétera, el endotelio puede empezar a funcionar mal. A eso se llama disfunción endotelial. El endotelio ya no funciona bien. Y el endotelio, como cualquier célula, produce radicales libres, pero ya no produce antioxidantes. No puede. ¿Por qué? Porque está funcionando mal. Porque es un endotelio disfuncionante, pero que sí genera radicales libres producto de su metabolismo. ¿Y qué hace un radical libre? Oxida lo que encuentra. ¿Y qué encuentra en el espacio subendotelial? Al colesterol. Y entonces ahora el colesterol lo oxidó. Producto de tener un endotelio que funciona mal, pues lo que va a suceder es que el colesterol que está debajo del endotelio en el espacio subendotelial de la íntima, pues ese colesterol se empieza a oxidar. Ah, pero yo tengo mi HDL.
El HDL va a venir a limpiar el colesterol. Sí, pero no reconoce el colesterol cuando está oxidado. Reconoce el colesterol, pero no al oxidado. Por lo tanto, el HDL se va. Y el colesterol oxidado se queda. Y así es como se inicia la ateroesclerosis. Ateroesclerosis que no es un problema solamente de pensar que está sucediendo en el corazón. La ateroesclerosis sucede en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, no es solamente en el corazón. Y vean ustedes que la disfunción endotelial, es decir, que la mala función del endotelio, es la llave de la ateroesclerosis. Es la llave de la aterosclerosis. Entonces ya hemos visto estos procesos y ahora vayamos a ver los fenómenos de trombosis y de trombolisis. El endotelio no permite que se formen trombos en su superficie. No lo deja. Tiene diferentes mecanismos. El primero es producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico no deja que las plaquetas se adhieran sobre la superficie endotelial. No lo permite, no lo deja. No permite que las plaquetas se adhieran y se agreguen allí, el óxido nítrico. La prostaciclina también, producido por el endotelio, tampoco deja de que las plaquetas vengan y se formen los trombos. No lo deja. Y recuerden que las plaquetas primero participan y forman un trombo blanco plaquetario. Pero después, si no es suficiente la reparación, tenemos que llamar a la cascada de la coagulación. Bueno, el endotelio protege precisamente a que no se formen los trombos, no solamente produciendo óxido nítrico y prostaciclina, sino también lo que hace es inactivar, bloquear a la cascada de la coagulación para que no se forme el trombo rojo. O sea, no solamente actúa en las plaquetas, actúa sobre cascada de coagulación, la bloquea el endotelio. Y todavía no quedando contento, hay un sistema que limpia o protege de trombos en las arterias. ¿Quién es? El sistema fibrinolítico. Bueno, ¿qué hace el endotelio? Favorece a que el sistema fibrinolítico limpie de trombos nuestras arterias. Entonces vean ustedes tantos niveles que el endotelio protege precisamente. Esto es una superficie endotelial, ahí pueden ver, es como si fuera una alfombra. Pues bien, miren esa alfombra, empieza a romperse. Empieza a romperse, ¿por qué? Porque la sangre pasa con fuerza en un paciente hipertenso, pasa con azúcar en un paciente diabético, pasa con el cigarrillo, con las sustancias tóxicas del cigarrillo, y eso puede dañar a este endotelio y lo va prácticamente alterando y se pueden producir lesiones endoteliales, dejando ¿qué cosa? Expuesto el colágeno. Si el endotelio se rompe, producto de la presión alta del tabaco, de la dislipidemia, lo que está debajo, ¿qué es? Colágeno. Y el colágeno forma trombos. El endotelio protege a que no se formen trombos, pero si se rompe, si se daña por la presión alta, por el tabaco, pues lo que va a suceder es que se puede formar sobre ese colágeno que ha quedado expuesto un trombo. Entonces vean ustedes, en la circulación se pueden producir, producto de estos daños del endotelio, se pueden producir trombos. Primero trombos blancos plaquetarios y después trombos rojos, cascada de coagulación. Entonces vean ustedes, acá tenemos un ateroma, acá tenemos una coronaria y acá vamos a tener un ateroma, grasa en la arteria, y vean cómo se empieza a romper la grasa. Todo esto se empieza a romper. Entonces, si se empieza a romper, el colágeno va a quedar expuesto a la circulación de la sangre y se va a formar un trombo. Un trombo que nos puede matar. Si se produce en el corazón, un infarto cardíaco. Si se produce en el cerebro, un infarto cerebral. Entonces recuerden, el endotelio que esté en amarillo, sano, íntegro, no permite que se formen trombos. Lo rechaza, evita que se formen trombos. Pero cuando el endotelio se daña, como se muestra acá,
y el colágeno queda expuesto a la circulación, inmediatamente las plaquetas se tienen que adherir, activarse, agregarse y formar lo que se llama el trombo blanco plaquetario. Ahí puede quedar todo, pero si el daño es mayor, tenemos que llamar a la cascada de la coagulación. Y esa cascada de coagulación finalmente hace que el fibrinógeno, que es una sustancia soluble, se transforme en una proteína insoluble llamada fibrina. Y la fibrina es como una malla. Alrededor de este trombo blanco plaquetario aparece una malla de fibrina que atrapa los elementos formes, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, pero como más abundan los glóbulos rojos, ese trombo blanco plaquetario sobre el cual se ha añadido una malla de fibrina, ahora se transforma en un trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación. Entonces vean ustedes que se pueden producir trombos en nuestras arterias, sí, pero nosotros tenemos un sistema que destruye esos trombos a través de un sistema fibrinolítico. Nosotros tenemos nuestro vigilante interno que está a cargo de un elemento que se llama la plasmina o fibrinolicina. ¿Qué hace la plasmina o fibrinolicina? Su nombre lo dice, fibrinolicina. Lisa la fibrina. Destruye la malla de fibrina. Si se destruye la malla de fibrina, el trombo se deshace. Si yo le quito la malla de fibrina, el trombo se deshace. ¿Quién hace eso? La plasmina o fibrinolicina. Pero la plasmina no circula así. La plasmina está en forma inactiva llamada plasminógeno. Así es como circula, como plasminógeno. Y este plasminógeno se puede activar a plasmina para destruir trombos, para protegernos. ¿Pero quién lo activa? Una sustancia que se llama activador de plasminógeno tisular, o TPA. Activador de plasminógeno tisular, o TPA. Tenemos nosotros en el organismo alguien que va a activar a este sistema de protección. Pero se llama el sistema activador de plasminógeno tisular, o TPA. ¿Qué significa tisular? Que un tejido lo produce. ¿Qué tejido produce ese TPA? El endotelio. El endotelio produce ese TPA. ¿Pero qué endotelio? El sano. El sano. No el que está lleno de grasa, no el de aterosclerosis. No, el sano produce el activador, el TPA, lo cual hace que no se formen trombos en el cuerpo. ¿Pero quién va a hacer ese TPA? El endotelio. Oiga, pero el endotelio está enfermo. Entonces ya no tenemos el vigilante. Ya no tenemos nuestro protector. Ya no tenemos el protector. Por eso es que tenemos 3 niveles sobre la plaqueta, sobre cascada de coagulación y sobre el sistema fibrinolítico, que son formas de poder interactuar. Entonces vean ustedes, cuando el colágeno entra en contacto con la sangre se forma un trombo blanco plaquetario y si no es suficiente llamaremos al trombo rojo. ¿Pero cómo se forma el trombo rojo? Muy fácil. La cascada de coagulación hace que el fibrinógeno soluble se transforme en una proteína insoluble llamada fibrina. Y esa fibrina transforma el trombo blanco en trombo rojo. Y ese trombo rojo puede crecer y tapar y dar un infarto cerebral, cardíaco. Pero precisamente tenemos nuestro vigilante, el sistema fibrinolítico. Pero para que eso se active, necesito del TPA. Y el TPA lo produce el endotelio sano, no el endotelio enfermo. Entonces vean ustedes que cuando nosotros manejamos a estos pacientes con riesgo de hacer un infarto, le damos antiagregantes plaquetarios, le damos antitrombínicos, que tienen que ver con la cascada de coagulación, y después podemos utilizar los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos. Entonces vean ustedes que de esa manera nosotros tenemos que dar medicinas. ¿Por qué? Porque el organismo
no produce lo que debería. ¿Y por qué no produce TPA? Porque el endotelio está lleno de grasa, porque el endotelio es infiltrado de grasa, porque el endotelio es un endotelio disfuncionante, es un endotelio enfermo. Eso es lo que sucede. Muy bien, y finalmente veamos las propiedades antiinflamatorias, que lógicamente cuando el endotelio se ve agredido por noxas, pues puede producir una serie de mediadores, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, y todas estas sustancias que están circulando finalmente tienen que pararse sobre la superficie endotelial y poder ingresar. Y de esa manera nosotros vemos cómo tenemos toda una serie de propiedades y de funciones que debe hacer el endotelio. Y ahora nosotros vimos en relación a lo del COVID, cómo a nivel del endotelio habían los receptores ECA2. En la pared de los vasos sanguíneos había los receptores ECA2. Y eran los sitios donde el coronavirus ingresaba. Y al producirse ese ingreso del coronavirus, inmediatamente se producía fenómenos de trombosis. Por esto ese era un proceso también de trombosis y había que usar, por un lado, drogas que actuaban sobre la inflamación y habían drogas que tenían que ver con la trombolisis. Eso es lo que fue sucediendo en las paredes arteriales. Al final nosotros lo que hemos entendido de lo que es el COVID desde el punto de vista cardiológico es que es un problema estrictamente inflamatorio del endotelio. Es una endotelitis. Es una endotelitis. Pues bien, bueno, estas son algunas de las funciones que hemos visto y que el endotelio tiene una serie de efectos importantes porque dada su ubicación tan especial y estratégica, va a regular todo el trabajo de nuestras arterias. Y por eso decimos que el endotelio es un cerebro vascular. Es un cerebro vascular. Pero ese endotelio es un endotelio que está expuesto ¿a quién? A la presión alta, al tabaco, a las toxinas, a sustancias irritantes, y llega un momento en que el endotelio se vuelve disfuncionante. Disfuncionante significa que va a predominar la endotelina, vasoconstrictor, y en cambio más bien va a disminuir el óxido nítrico o la bradiquinina, ¿no? Pues bien, vean ustedes cómo se rompe ese equilibrio del endotelio y empezamos a cambiar de un endotelio sano a un endotelio enfermo disfuncionante. ¿Qué es una disfunción endotelial? Es la parcial o completa pérdida del balance que hace el endotelio entre la vasodilatación y la vasoconstricción, entre su efecto aterogénico y antiaterogénico, en su efecto inflamatorio o antiinflamatorio. O sea, lo que hace el endotelio es tratar de mantener un equilibrio que se puede perder. Y que la disfunción endotelial es un marcador temprano para indicarnos que hay una enfermedad vascular. Entonces, este endotelio, que era un endotelio vasodilatador, anticoagulante, inhibidor del crecimiento, va cambiándose a un endotelio vasoconstrictor que favorece el engrosamiento, la formación de trombos. Se está produciendo un cambio. Un cambio que va a suceder, ojo, no solamente a nivel coronario, sino en todo el cuerpo. Porque a veces piensan que esto es solamente un tema de cardiología del corazón. La disfunción endotelial es de todas las arterias. Es un problema genético. Entonces vean ustedes que cuando uno analiza, por ejemplo, la menor producción de óxido nítrico, uno dice, este paciente tiene disfunción endotelial. ¿Yo puedo evaluar la disfunción endotelial? Sí, a través de tener en cuenta cómo está el óxido nítrico. Y entonces vean ustedes que si el óxido nítrico está disminuido, el paciente tiene disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial no es del brazo, no es de la pierna. La disfunción endotelial es de todas las arterias. Que un sitio predomine y dé molestias, pero cuando hay disfunción endotelial está en todas las arterias. No me van a decir, el diabético tiene una pierna sana y una pierna enferma. Eso no es verdad. La diabetes está en la sangre. La disfunción endotelial está en nuestras arterias. No puede haber disfunción endotelial en el brazo
izquierdo y no en el derecho. Eso no es así. Cuando vemos disfunción endotelial, está en todo el cuerpo. ¿Y por qué es importante entender la disfunción endotelial? Desde el punto de vista cardiológico, la disfunción endotelial puede determinar el inicio de enfermedades, que estas enfermedades continúen y se hagan crónicas y hasta que se complique. Por eso es importante establecer la disfunción endotelial. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente tiene disfunción endotelial? Muy fácil. Es una prueba muy sencilla. Para yo saber que una persona que tiene enfermedad cardiovascular tiene disfunción endotelial, le hago un eco para visualizar la arteria y la velocidad de la sangre a nivel braquial. Yo lo que veo en la arteria braquial es lo que pasa en el corazón o pasa en el cerebro. Eso ya lo han demostrado. Si yo estudio la disfunción endotelial en el brazo, yo ya me doy cuenta que lo que está pasando ahí está pasando en todas sus arterias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Debemos tener un ecógrafo que mide la velocidad de la sangre y que ve el calibre. Eso lo hace cualquiera ahora. Cualquier ecógrafo puede hacer eso. ¿Qué más debemos tener? Un brazalete para tomar la presión. Ese brazalete lo ponemos en el brazo, lo insuflamos más o menos para poder tener la posibilidad de cerrar el vaso. Previamente he visto cómo está la velocidad de la sangre en la arteria braquial, he visto el calibre de la arteria braquial, ya tengo mi patrón basal del paciente y ahora lo que hago es el estudio, poniéndole el brazalete sobre el brazo a 200 milímetros de mercurio por un espacio de 5 minutos. Y después de eso, retiro. ¿Y qué tengo que observar? Si hay cambios en la velocidad de la sangre y en el calibre de la arteria. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que al retirar el brazalete, el vaso sigue cerrado y la velocidad disminuida, el paciente tiene disfunción endotelial. Muy importante estudiar la disfunción endotelial. Si yo sé que hay disfunción endotelial, entonces yo ya sé que prácticamente eso está en todo el corazón y en todas las arterias. Esto no es exclusividad del brazo, eso es en general. Entonces, ¿yo puedo estudiar la disfunción endotelial? Sí. ¿Yo puedo estudiar la disfunción endotelial? Sí. Y lo que sucede ahí, sucede en todas las arterias. Y si el paciente tiene disfunción endotelial y es hipertenso o dislipidémico, no solamente me basta con controlar la presión o el colesterol, tengo que revertir la disfunción endotelial. ¿Cómo se revierte la disfunción endotelial? Podemos usar carvedilol, podemos usar nebivolol, podemos usar estatinas, inhibidores de la ECA, sartanes. Hay una serie de drogas que puedo utilizar para evitar que la disfunción endotelial continúe desarrollándose. Entonces, de esa manera, pues nosotros hemos hecho una revisión de lo que es el endotelio y lo que significa la disfunción endotelial. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí. No, lo que pasa es que en el corazón tenemos canales de calcio y canales de potasio. Los dos no pueden estar abiertos ni los dos pueden estar cerrados. Si se abre uno, se cierra el otro y viceversa. Entonces, hay una sustancia producida por el endotelio que lo que hace es abrir el canal del potasio. Al abrir el canal de potasio se cierra el del calcio. Y si no entra el calcio, pues el músculo no se contrae y se produce vasodilatación. Y como está saliendo el potasio, por lo que se ha abierto el canal de potasio, la célula se hiperpolariza. ¿Cómo se llama esa sustancia? Factor hiperpolarizante producido por el endotelio. ¿Qué hace ese factor hiperpolarizante? Abre el canal del potasio y ya el mismo organismo cierra el del calcio. Es un mecanismo automático. Y por eso es que al haber menos calcio en el citosol, sencillamente el vaso se relaja, el vaso se abre. Entonces, ese es un factor producido por el mismo endotelio. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a parar unos 10 minutitos para seguir con la segunda parte.